porque uno nunca las hace el día, ¿verdad? No, sí, no, tienes razón, que son personas dice, que lo hacen reír a uno, dice todo, dice, entonces eso dice, es bonito. Ay. A las 8. A las 7:30. Pero obviamente por nunca lo he visto. Desde ahí lo veo, yo imagino que él va a comer todo. Sí, además no importaba porque será por rapidez. Ya éramos 4 grupos. Todas las podíamos poner buenas, pero el primero que ponía era el que ganaba. Ya si el primero que había levantado la mano, o sea, el grupo había levantado la mano y estaba mala, pues seguía el segundo. Entonces por eso que siempre Yes. Gané. Gané. Ah, no. No, eso no no. es el juego. Bueno, nos vemos en otro videito.